ya con nuestro escenario listo para recibir a los siguientes panelistas. El espacio de conversación que tendremos a continuación girará en torno a los entornos mineros y la visión que hay desde las gobernaciones. Para eso tengo el gusto de presentarles a ustedes al gobernador de Córdoba, al señor Erasmo Zuleta. También nos acompañará con sus puntos de vista el señor Juvenal Díaz, gobernador de Santander, el señor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, y como moderador del siguiente espacio de diálogo contaremos con la presencia del señor Ignacio Gaitán, presidente del Grupo El Colombiano. Señores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos, los invitamos a pasar al escenario. Un poco para entrar en materia y aprovechar el tiempo. En el caso particular, como presidente del Colombiano, tengo la fortuna de trabajar en un departamento de mucha vocación minera. Y como Juan Camilo sabe, además a quien le agradezco la invitación a esta conversación, hemos tenido, no sé si sin número de conversaciones alrededor de lo que es el reto para el departamento. En el caso particular, preparando el panel, hice una revisión y es difícil que pase una semana sin que en alguno de los medios nuestros, el Colombiano, que hubo, el que fuera, se hable sobre algunos de los temas. Estos días otra vez, por ejemplo, se ha activado algunas de las conversaciones en torno al suroriente del departamento. Y en esa conversación aparecen algunas palabras que quiero introducir para dar la palabra a Didier, al general Díaz y a Erasmo, y hemos hablado esta mañana de incertidumbre. Hemos hablado esta mañana de lo determinante que es el sector para el desarrollo. Hemos hablado de nuevas oportunidades, fue espectacular. Hoy la conversación ahorita sobre estos minerales de última generación que aportan al desarrollo de la economía. Aparece la palabra regulación, aparece la palabra necesidades o retos sociales y económicos. Es impresionante, yo tengo la fortuna casi todos los años de venir a este evento y cómo difícilmente hay un momento más oportuno para atender esta conversación desde las regiones y los departamentos. Con Didier he tenido la fortuna de conversar mucho sobre el camino hacia las regiones y cómo el país de alguna manera hoy habla de lo local desde otro lugar diferente. Justo ayer fui invitado por Jorge Enrique Bedoya a la junta de su gremio de la SAC y hablábamos con los gremios del sector agroindustrial sobre lo local y lo regional. Así que he de aprovechar la presencia de nuestro gobernador del departamento de Santander, nuestro gobernador del departamento de Córdoba y nuestro presidente de la Federación Nacional de Departamentos para algunas reflexiones que espero compitan de manera heroica con su almuerzo. Y vamos a comenzar por usted, querido general. Entre otras cosas porque usted conoce mucho el departamento de Antioquia, un departamento porque allá tuve la fortuna de acompañarlo en su maravillosa gestión cuando hicimos varios actos y procesos por nuestros soldados. Y quiero comenzar con la primera pregunta. Sin duda, la contribución del sector a cada uno de sus departamentos es muy importante y quisiera entender desde su administración y en su plan de gobierno, ¿cuál es su mirada frente al sector minero y cómo potenciarlo en medio de esta conversación de potenciarlo regional y a veces apartándose incluso de los retos que nos implicaron nacional? Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para los compañeros de panel y para toda la audiencia. Como usted lo anotaba, pues tengo mucha experiencia en ayudarle a los mineros a que pudieran funcionar, como ante la séptima división, Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó. Y digamos que eso nos ha servido para actuar como gobernador del departamento de Santander y entender cómo funciona la minería y qué necesitan los mineros en las diferentes áreas. Cuando yo lancé el movimiento por firmas, uno de los principios que le coloqué fue sí a la protección del medio ambiente en armonía con el bienestar del ser humano. ¿Y por qué? Porque yo tenía la zona de Chocó, y Chocó, ustedes saben, es un departamento que lamentablemente tiene mucha riqueza, demasiada riqueza hídrica,
de madera, cobre, níquel, oro. Y yo decía, bueno, pero nosotros no dejamos que la minería, los que saben, vengan y hagan la tarea. Y entonces hay una serie de movimientos allá que no permiten que la minería se haga por los que saben, pero el Clan del Golfo, el ELN, deforestando y acabando con todo allá en el Chocó. Y eso el que haya ido en avión al Chocó lo puede ver perfectamente. Ahora, en el departamento de Santander nos encontramos con la misma situación. Se han hecho campañas políticas, se han ganado elecciones con la protección del páramo de Santurbán y del agua, pero nos hemos olvidado de unos mineros tradicionales, nos hemos olvidado de unas familias que toda la vida han vivido de eso y que realmente no estaban organizadas, entonces no tenían ninguna fuerza. En este momento tenemos varios problemas allá, específicamente en el páramo de Santurbán. Uno de los problemas es la delimitación del páramo, es decir, quieren imponer una delimitación. Hay un decreto, el famoso decreto 044, que quiere imponer una delimitación que, entre otras cosas, no afecta solo al páramo de Santurbán, sino al del Almorzadero. Y el del Almorzadero, toda la vida han cultivado papa y toda la vida han cultivado la tierra. Entonces la gente no entiende cómo le van a delimitar y los van a sacar de una actividad que han hecho toda la vida, y lo mismo pasa en el páramo de Santurbán. Y yo quiero dejar claro una cosa, porque aquí todo lo que uno diga como candidato se lo voltean, y como gobernador también. Entonces, no a la minería en el páramo, eso es claro, y ahí todos estamos de acuerdo, pero sí a la minería donde se puede hacer y se puede hacer bien hecha, entre otras cosas porque aparte de ese decreto 044, entonces tenemos otro problema, los bandidos llegando a hacer minería en el páramo de Santurbán. Entonces nos está pasando lo mismo el Chocó. Tenemos un grupo de unas 40 personas, dicen que andan en camioneta, que andan armados. Yo ya le he informado a la fuerza pública en diferentes reuniones que están haciendo minería ilegal y que están atemorizando a los mineros de la zona. Y tenemos otro grupo del ELN que también lo he denunciado, que está llegando armado, aprovechando del cese al fuego con el gobierno, o cese de hostilidades lo llamaría yo. Aprovechándose de eso, entonces están saliendo de áreas donde ellos, digamos, tienen alguna influencia y se están metiendo a áreas en el departamento de Santander, donde sí hay paz total. Un municipio de Santander donde llevamos 20 años sin un homicidio. No pasa absolutamente nada. Así tenemos 57 municipios, pero nos están llegando los bandidos a intimidar, a organizarse y a expandir ese control territorial. Lo mismo nos puede estar pasando en Sotonorte, en el área del páramo de Santurbán. Como yo sé que el tiempo es corto y mis dos compañeros están que se hablan también, yo dejaría 3 puntos claros acá, aprovechando este congreso. El primero es el no rotundo al decreto 044. Apoyamos a los alcaldes y a los líderes, y eso se tiene que hablar con las comunidades. Y toda la vida hicieron campaña diciendo que había que hablar con las comunidades, que había que atender la protesta social, que había que escucharlos. Ahora no pueden ir a imponer un decreto sin escuchar a las comunidades de Sotonorte. Ya hubo allá un problema, cuando fue la ministra a socializar el decreto 044 se dio cuenta que no había ambiente político ni social para aprobar eso. Lo segundo, y tengo autorización de los alcaldes para decir esto, es que los 6 alcaldes de esta área de Sotonorte y los líderes de la minería de Sotonorte, junto con el gobernador, le decimos no al Clan del Golfo, no al ELN, y vamos a seguirle exigiendo al ministro de Defensa y a la Fuerza Pública que actúen, porque no podemos dejar dañar la zona. Y lo tercero, lo que estamos haciendo desde la administración también es ayudar a formalizar los mineros de Sotonorte. Firmamos un convenio con Suiza para hacer un censo de los mineros. Antier recibí un briefing de eso. Yo creo que el 15 de septiembre están
iniciando ya ese censo, están contratando las personas para que lo hagan y en 6 meses tendríamos un censo de los mineros de Soto Norte para iniciar con la formalización. Muchas gracias. Muchas gracias, querido gobernador, y me hizo un favor porque me llenó todo el libreto de las preguntas, entonces ahora complementarán Erasmo y Didier y se acabó la vuelta. Querido Erasmo, conociendo además tu liderazgo y personalmente, el departamento tiene un reto que es el tema de gestión de comunidades y como le decía el general, creo que el tema de fijar una postura del gobierno departamental frente al manejo de las comunidades es muy importante y ese tema de la minería legal y ilegal. Quisiéramos entender un poco tu mirada desde el departamento de Córdoba de cómo hacer esta transición energética respetando el impacto social, pero entendiendo la importancia del sector que tiene para cada uno de los departamentos. Muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la audiencia, para todos los compañeros, colegas, Nacho, y el doctor Didier Tavera, director de la Federación. El tema de la transición energética, yo creo que es un tema supremamente importante, sobre todo por donde estamos hoy, Cartagena, Caribe colombiano. Y aquí vale la pena también hablar de un tema de la transición energética que no solamente sea un tema de cambiar de fuentes convencionales hacia fuentes renovables como lo es la energía eólica, la energía solar, eso ligarlo a un tema de autonomía territorial. Hoy el país está hablando de un tema de una transición energética, también está hablando de un tema de una transición desde el sector minero hacia otras industrias, pero hoy también el país y desde la Federación de Departamentos estamos hablando de un tema de autonomía de los territorios. Y aquí vale la pena hablar de algo. ¿Cómo nos volvemos nosotros amigables con el medio ambiente a través de la generación de energía de fuentes renovables, la energía solar? Pero al mismo tiempo, ¿cómo esta generación de energía se vuelve en un aliado de los territorios para la generación de ingresos hacia los territorios? Y aquí vale la pena hablar es autonomía territorial. Y aquí también hay que decirlo, en el departamento de Córdoba y en el Caribe colombiano tenemos empresas, que es lo que lo hace a uno hoy como desde la RAP Caribe, que hemos venido liderando de la creación de una empresa de generadora de energía. ¿De qué le ha servido al Caribe colombiano tener empresas generadoras de energía si hoy los costeños no tenemos un beneficio directo de esto? En el caso del departamento de Córdoba tenemos una empresa generadora de energía pública, como lo es Urra, que genera energía con el agua del río Sinú en Tierra Alta, 99% pública, y tenemos otra empresa que está en Puerto Libertador, Nacho, que es GESELCA, que genera energía con el carbón del Alto San Jorge. Ambas son 99% públicas. Hoy tenemos más de 130 megas en producción de energía solar y más de 200 megas en proyectos en desarrollo de energía solar. Y todo esto que les estoy diciendo es simplemente para una pregunta que nos hacemos hoy los cordobeses, pero también nos hacemos los costeños. ¿De qué le sirve a la región Caribe y al departamento de Córdoba tener empresas públicas que ni siquiera la transición del conocimiento la han hecho de manera exitosa, porque aún los rusos y los chinos siguen aquí dentro de estas empresas, si no tenemos realmente como costeños, como caribeños y como departamento un factor diferenciador frente a esos departamentos que no generan la energía? Y nosotros lo que estamos haciendo desde el departamento de Córdoba, desde el primer día, es ver de qué manera desde el departamento de Córdoba, aprovechando esa generación de energía de fuente renovable que es el sol, cómo nos volvemos un territorio autosostenible, que sea amigable con el medio ambiente, pero también cómo volvemos al departamento de Córdoba un departamento que genere ingresos gracias a la energía solar. Porque para hablar nosotros de autonomía, querido Nacho, para hablar de autonomía territorial, eso es como cuando uno estaba en la casa con los papás
que papá le decía, cuando usted tenga su plata, pues usted hace con su plata lo que le dé la gana. Y hoy, para que los territorios realmente hablemos de autonomía territorial, realmente tenemos que pensarnos como entidades territoriales de cómo generamos ingresos y no seguimos siendo entidades territoriales que promovemos una vida sana, pero nuestros ingresos dependen en su gran mayoría del consumo del alcohol, del tabaco, de cuestiones que son totalmente nocivas para la salud. Entonces aquí lo que estamos buscando, Nacho, es que desde el departamento de Córdoba creemos esa primera empresa. Ya estamos creando una empresa pública, que es la empresa de Aguas de Córdoba. La vamos a transformar hacia una empresa pública para que el departamento de Córdoba sea un departamento líder en la generación de energía y tenga su propia planta solar que le permita tener realmente un alivio, porque hoy los costeños realmente, querido Nacho, el costo de la energía nos ha empobrecido, nos ha limitado en competitividad. Y aprovecho el escenario, hoy la costa caribe colombiana está esperando que se pase del anuncio que se ha hecho, una reducción de las tarifas, realmente a hechos concretos que le permita a todos los caribeños realmente tener un alivio y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Erasmo. Creo que se está salvando el almuerzo. Querido Didier, sin duda, y he tenido la fortuna de estar contigo en muchas conversaciones como esta, hablando de lo regional y esta nueva mirada del país, que a mí me llama urgente que sea coherente, no hablar de regiones, sino vivir en las regiones. Y quisiera que nos unas dos puntas, esa mirada desde la federación de esa autonomía regional que muy bien explicaba Erasmo, con el proceso de transición energética y cómo lo miran desde la federación. Nacho, un saludo especial aquí a nuestros agremiados y miembros de nuestro consejo directivo, gobernador Erasmo, mi general Juvenal. Lo primero, Nacho, es felicitar al presidente Juan Camilo Nariño, a Amir, el presidente del consejo directivo, y a todos los miembros que conmemoran sus 10 años. Cuando uno escucha a Juan Camilo, cuando escucha a los ministros y después escucha uno, ¿cómo fue el nombre que dijeron? Guillaume, como se pronunciaba según Camila, y a Michelle, y viendo aquí al presidente de la Comisión Quinta de Senado, y ahora estará el presidente del Congreso, y también está el presidente de la Comisión Tercera, están los mineros, está la sociedad, alcaldes y demás gobernadores, y una serie de congresistas, y están los medios de comunicación. Nacho, es ¿por qué todos tenemos el diagnóstico y por qué no nos hemos podido sentar a hacerlo realidad? Y eso ha pasado por una sencilla razón, y lo decía bien el gobernador Erasmo. Colombia, con ese hipercentralismo y ese hiperpresidencialismo, durante 200 años ha hecho que colapsemos. Usted escucha al general y le habla un diagnóstico claro frente a temas militares, de seguridad, de la minería. El gobernador Erasmo les acaba de hacer una exposición y es, entonces, ¿cómo unimos estas puntas? Y uno dice cuando hubo crisis nacional, ¿de dónde le echaron la mano? Del territorio. Las regalías, según el constituyente del 91, es una compensación territorial. Aquí Juan Camilo mencionó muy bien la primera reforma que hizo el presidente Santos y el ministro Juan Carlos Echeverry de la época, de la famosa mermelada para toda la tosta nacional, y eso empezaron a haber unos conflictos porque las comunidades, claro, había una excusa donde decían hubo malos manejos territoriales, algunos escenarios por mejorar, pero al final es superior el balance de los proyectos positivos con las regalías. Y cuando uno ve a Michelle diciendo China jamás dejará el consumo del carbón, pero además el mayor productor del carbón, cuando uno revisa que Estados Unidos tiene un mayor consumo y aquí tenemos un discurso en el territorio nacional del conflicto, entonces ¿cómo nos sentamos en una conversación? Y yo diría que antes de hablar de toda esa transición es cómo logramos que quienes están afectando los determinantes ambientales tengan un freno. El general lo decía, ¿quién está haciendo la deforestación? Los grupos al margen de la ley. ¿Quiénes son los que están contaminando? El año pasado un reporte del Tiempo y una alerta de la Procuraduría, 160 partículas superiores al mercurio que permite el agua. Y eso ocurrió en Santander. ¿Y quién lo estaba haciendo? No lo están haciendo los mineros legales, lo están haciendo los ilegales. Entonces siempre la normativa y la narrativa es contra los formales y contra los legales, que son los que contribuyen, y los ilegales siguen creciendo.
Entonces yo creo que aquí tiene que haber un plan después de este Congreso, cómo nos hablamos, en cómo empezamos a frenar esos determinantes que son los que están afectando las regiones para poder hablar realmente de una transición que hoy tenemos, porque esos 200 años de centralismo, la OXI para hablar de petróleo llegó hace 100 años al centro en Barrancabermeja. ¿Y cuánto ha vivido el país? El reciente periodo que acaba de pasar, el 23 y el 24, es el presupuesto de regalías más importante de toda la historia de Colombia, 29 billones. Pero para el próximo bienio, 25-26, ya tenemos un recorte, van a ser solo 24 billones. Y en el bienio del 13 y del 14, el presupuesto era de 17 billones. Entonces mire cuánto se aumentó, 12 billones, y las brechas que hay en el territorio son enormes. No podemos pensar hoy en una transición dejando y desestimando las regalías que hoy tenemos, sino por el contrario, hay que poner unas reglas claras cómo las nuevas exploraciones, la minería contribuye a una transición, pero con reglas claras, porque decir de tajo que vamos a dejar la dependencia de las regalías cuando tenemos unas brechas enormes, si no hemos todavía, y además con otro agravante, que la transición es más costosa. ¿Cuánto nos cuesta una energía a través del hidrógeno? Uno estaba Aguilón y dice, no vamos a dejar de utilizar los combustibles, al contrario, es una sumatoria de nuevas energías, pero las como tales no las tenemos. Entonces, unir esas dos puntas es cómo pasamos a la regionalización, cómo esta conversación la tenemos con los alcaldes y los gobernadores y en el territorio. Ayer la Corte Constitucional aprobó el Tratado de Escazú y ahí hay una gran oportunidad para saberla aprovechar. Garantías para las comunidades, para la participación, pero también garantías para los mineros y obviamente para los empresarios en esa balanza de la justicia social, de la justicia ambiental, pero también en ese gran reto de cómo convivimos la naturaleza con la humanidad, porque los dos necesitamos vivir y coexistir. Muchas gracias, querido Didier. Y justo como lo hablábamos tú y yo a la entrada de este auditorio, creo que estamos en un momento bastante oportuno en nuestra historia para tener una mirada que fortalezca las regiones. Y por eso aplaudo lo que oíamos de nuestro gobernador de Santander, de nuestro gobernador de Córdoba y tuya, porque si no aprovechamos este momento, el país no puede seguir mirando únicamente en ese modo centralista. Y vuelvo a ti otra vez, Juvenal, para devolvernos. A ti, Didier. Hablaste de regalías y ahorita hay vientos de reformas. Entonces, hay algunas iniciativas que vienen de los departamentos para hablar de descentralización, para redefinir el Sistema Nacional de Regalías. Y por ahí, de lado, está también ese borrador de la reforma tributaria que en particular tiene un par de artículos que pueden llegar a afectar al sector. ¿Cuál es tu mirada frente a esa mirada reformista y cuál crees que debería ser la oportunidad, basándonos en ese diálogo que propones al final, para que en este tiempo de gobierno que hace falta, en verdad logremos fortalecer de un lado la centralización, tema que no se logró realmente en el Plan Nacional de Desarrollo, y definitivamente esa redefinición de las regalías, que tiene además una anécdota muy importante? Toda la industria en todos los meses paga sus regalías, porque ese es su flujo de caja. Y de alguna manera siempre hay un gap entre lo que ellos pagan hasta el momento que la regalía baja, que llega a territorio. Y creo que es un buen momento para reformular eso. ¿Cuál es tu mirada desde la Federación en estos tiempos reformistas? No necesariamente hay que hacer una reforma territorial. A los amantes de la historia nacional y constitucional, las mejores economías territoriales y el país en conjunto fue en la época de la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, la Constitución Federal, y cada uno de los territorios que podían ordenar el aparato productivo, que tenían capacidad de autogobernarse, todos tuvieron un crecimiento enorme. El martes estuvimos en Santa Marta y el gobernador de Magdalena, Rafa Martínez, decía que fue alcalde. Y la única competencia de decisión que tenía el gobernador de Santa Marta era el de los problemas. Porque si iba a hablar de temas de puerto, estaba concesionado. Si iba a hablar de la playa, dependía de la DIMAR. Si iba a tocar el patrimonio histórico, dependía del Ministerio de Cultura. Y así enumeró 14 situaciones en las cuales él está sometido al centralismo. El centralismo ha fracasado. Y yo creo que es la hora de esa autonomía territorial, y por eso aprovechamos aquí la presencia de los congresistas. Se radicaron una reforma al Sistema General de Participaciones, al Sistema General de Regalías. Hoy, Nacho, en la época de la reforma del 2011, se habló del Fondo de Ahorro y Estabilización.
Hoy el gobierno nacional con la reforma del 2056 tiene 8 billones de pesos atrapados que debían estar invertidos. 3 millones en ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuántos modelos, hablando realmente de innovación y de tecnología, podríamos tener con esos 3 billones atrapados? 2 billones en compensación ambiental. Están en el Ministerio de Ambiente 2 billones de pesos. Hay cerca de 2 billones de pesos en el Fondo Paz. Y hay 500.000 millones por estímulos a la producción y hay cerca de 1 billón atrapado por mayores recaudos. Solo en el manejo del gobierno nacional, que el espíritu del constituyente del 91 debería estar en los territorios. La nación hace caja con los recursos de los gobiernos territoriales. Voy a colocar 2 ejemplos, que es malo colocar comparaciones. El desarrollo que tiene Antioquia es porque ha logrado aumentar su endeudamiento y allí la Federación, por aprobación y por iniciativa de los gobernadores, presentó también una nueva regla fiscal territorial. El gobernador Erasmo le decía, mientras las entidades territoriales dependan o seamos unos estados alcabaleros, impoconsuma al cigarrillo, al consumo a los licores, y no tengamos impuestos flexibles y movibles, pues allí tiene que darse un escenario. El panel aquí se habla, ordenamiento del territorio a través del agua, pero el 70% de los municipios del país, de los 1.104 municipios que tiene Colombia, tienen vencidos sus planes de ordenamiento territorial. ¿A qué horas planificamos el territorio? Planeación Nacional y el Gobierno Nacional deben estar diciendo, gobernadores, alcaldes, venga, empresarios, sociedad civil, planifiquemos el territorio con esas actualizaciones del POT y volvamos un catastro multipropósito, pero no para que sea un yugo, no para que sea una represalia o ni un discurso clasista de que quién tiene y que es que esta vía se hizo para los ricos, sino, y en casos aquí vale el tema, el terminal de Tunja. Yo creo que muchos han pasado y han visto el terminal de Tunja, se hizo con regalías. Y así uno empieza a ver una serie de movilidad. ¿Quiénes son los que van a los pasajeros del terminal de Tunja? ¿Son los que tienen Ferraris, Bugattis, Nissan, Toyotas? No, el que tiene que coger la flota, el bus. Y ese es un discurso que tenemos que empezar a eliminar en esa conversación. Entonces, en estas regalías, en esta reforma, las regalías es como mayor autonomía, cómo volvemos a esos fondos de bolsas concursables, pero territoriales, de ambiente. El discurso del ministro Cristo con los PEDET, 170 municipios, pero el OCAD Paz distribuyendo y autorizando hacia dónde se va. ¿Qué pasa si le giran directamente a esos 170 municipios PEDET y ellos hacen allá una concertación con su comunidad para esa inversión de sus territorios? Ese tipo de autonomía es la que estamos planteando, el Sistema General de Participaciones y la ley 1454 del 2011, la Ley de Ordenamiento Territorial. Los gobernadores, la Constitución se lo dice, hoy los gobernadores no pueden, en transporte intermunicipal dentro de su departamento, no pueden otorgar las licencias. Es una falencia enorme y eso es lo que estamos planteando dentro de la 1454 y también en municipios y departamentos que tienen una vocación minera. El caso de Santander, ¿por qué será que el municipio se llama Betas o se llama California? En Pamplona le decían Pamplonilla la loca en la época de la conquista y la colonia española. Calzaban los caballos con herraduras de oro porque tiene una cantidad. Ahora hay que hacerlo responsablemente. Ayer hablaba con alguien de California y me decía, hay que ir a ver cómo está el páramo, mi general, y decía, eso parece un queso, lleno de huequitos ya de todos los socavones que ha hecho la minería ilegal en ese proceso, porque lo que no se formaliza, se ilegaliza y se regulariza y es toda la problemática que tiene. Así es que pedirles que nos apoyen en esas reformas, porque yo creo que es el tiempo de las regiones, utilizando aquí la campaña de mi general, es tiempo de las regiones. Muchas gracias. Gracias, querido Didier. Y la misma pregunta para mi general y para Erasmo. Erasmo, tu mirada frente a esta oportunidad de tener una reforma que mire más a las regiones y que además otra que permita ajustar el Sistema Nacional de Regalías. Nacho, gracias. Yo quiero aprovechar de verdad esta oportunidad para que todas las personas que estemos acá entendamos, Nacho, tú sabes las luchas que dimos con esa ley 2112, ¿recuerdas que modificamos el régimen de inversión de los fondos privados de pensiones? ¿Y por qué lo modificamos? Buscando generar confianza de los colombianos hacia nosotros como país, porque no estaba pasando. Yo hoy quiero, Nacho, de pedir un fuerte aplauso por todo el sector minero del país, porque si no fuera por las regalías que genera el sector minero, los entes territoriales del país fueran inviables. Hoy las regalías que genera el sector minero en nuestro país han sido fundamental, incluso para poder desarrollar proyectos y programas que son
deben ser ejecutados con gastos del SGP como lo es el PAE. Y aquí vale la pena, yo de pronto me voy a extender como 3, 4 minuticos, Nacho, porque yo sí considero que es una oportunidad para repensar el país. Si nosotros vemos los países del mundo que están frente al agua y vemos a nuestro país, a Colombia, vemos todo el potencial que tiene el litoral Caribe y el litoral del Pacífico, cómo contrasta paradójicamente con los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas que tiene esta zona del país. Y aquí vale la pena decirlo, ¿qué ha pasado con las inversiones en los territorios? Si nosotros vemos la composición, Nacho, de un presupuesto del caso del departamento de Córdoba, tenemos 7 billones de pesos. O nosotros seguimos generando confianza en el sector minero, que siga generando regalías, mientras hacemos una transición responsable hacia otras economías. Porque de lo contrario, si no tenemos otra fuente de ingresos, como lo dije al inicio, nos volvemos inviables territorialmente. Presupuesto del departamento de Córdoba, 7 billones de pesos en los 4 años. 7.1 billones de pesos para los 4 años. De los 7 billones, 5.2 se van en el pago de la nómina de 11.000 maestros que tenemos a cargo del departamento de Córdoba. Nos quedan 2. De los 2 billones que nos quedan, 1 billón en las transferencias obligatorias hacia el sistema de la salud y otras cuestiones. Nos queda 1, aproximadamente 800.000. De los 800.000, el departamento de Córdoba tiene más o menos 250.000 en pago a la deuda, nos quedan 600. Del pago a la deuda nos quitan también, de los 600 que nos quedan, aproximadamente 150 de ley 550. Y venimos a ver cuánto nos queda, querido Nacho, para inversión de SGP e ingresos corrientes de libre destinación. Nos quedan 200.000 millones de pesos para 4 años. Lo que quiere decir que tenemos 50.000 millones de pesos cada año para invertirlos en 30 municipios, en 2.4 millones de hectáreas que tenemos para beneficiar a 2 millones de cordobeses. Entonces yo lo que quiero decir hoy aquí es, o repensamos el país, o las iniciativas como la que hoy tiene nuestro colega de Antioquia, Andrés Julián, desde la federalización de los territorios, si nosotros realmente no hacemos una modificación en la distribución del SGP, en la distribución del sistema general de regalías, pero que no pase como pasó quizás con el OCAD Paz, que se distribuyó tanto la plata, pero que no se invirtió la regalía en proyectos que realmente transformaran el territorio, o realmente vamos a ver qué pasa con el país. Entonces, aquí lo que estamos buscando, Nacho, es que el país realmente hoy necesita los territorios. Colombia es un país de territorios que, si no entendemos la riqueza que tiene nuestro territorio y realmente no le enviamos los recursos que merecen tener los territorios, aquí va a pasar algo en nuestro país. Entonces el llamado es a seguir, a buscar fuentes de ingresos, a seguir promocionando este tipo de iniciativas como las que venimos liderando desde la Federación Nacional de Departamentos. Para hablar de autonomía, realmente necesitamos una modificación del SGP, una modificación del sistema general de regalías y acabar con tanta centralización. Y segundo, por otro lado, desde el primer día que llegamos a la gobernación del departamento, lo que estamos buscando es generar confianza. Y eso es lo que hemos hecho, hoy lo quiero decir públicamente, a través de Fenalcarbón. Hoy en el departamento de Córdoba tenemos empresas del carbón que, tengo que decirlo hoy, pocas inversiones han hecho en responsabilidad social de pronto con el territorio, pero quizás porque nunca había existido esa cohesión de buscar transformar el territorio de manera conjunta. Aquí lo que queremos es llegar con las empresas mineras, entendiendo que hoy existe un mecanismo como obras por impuestos que realmente lo que nos permite es llegar a esos territorios que nunca ha llegado inversión social y llegar de la mano junto con las empresas mineras y los entes territoriales con programas y proyectos no aislados, sino con proyectos que realmente transformen el territorio.
Espectacular. Gracias, Erasmo, querido. Ha estado bueno el aplausómetro de este panel. Mi general, la misma pregunta un poco, además entendiendo lo que usted nos comentaba de su conocimiento, no solo en el territorio de Santander, sino por su actividad otros territorios. ¿Cuál es ese gran reto frente a lo regional y al Sistema Nacional de Regalías que debemos enfrentar en este momento? Bueno, yo creo que ahora sí me entienden por qué ataqué todos los temas al comienzo, porque yo ya conozco los políticos cómo son, se toman la palabra y no lo dejan a uno. Menos mal que me dejaron de primero. Bueno, mire, yo creo que esto de los recursos para los departamentos y para los territorios es un tema muy importante. Como lo decía Erasmo, hay que abordarlo en el más alto nivel. Y ahí eso nos lleva al tema de descentralización versus autonomía. ¿Cuál es la posición que yo he sostenido? Inclusive en una comisión del Senado que se hizo en Santander. Descentralización sí ha habido. Descentralizaron el transporte escolar, nos lo mandaron a los departamentos, descentralizaron la alimentación de los niños, nos lo mandaron a los departamentos, descentralizaron las vías, nos lo mandaron al departamento, pero no hay autonomía porque no tenemos recursos. Los recursos de un departamento dependen del juego de azar, de las bebidas alcohólicas, del cigarrillo, y realmente son muy limitados. Entonces, ¿de dónde funciona o cómo funciona un departamento? Pues con el Sistema General de Participaciones y con las regalías. Y yo creo que el sistema de regalías, bueno, allá propusieron reformarlo, pero a mí me parece que funciona. Funciona porque se tiene unas regalías directas que para Santander pueden ser 150.000 millones de pesos al año, tiene otras regalías regionales que prácticamente son directas también, otros 100.000 millones, y tiene unas en las que usted presenta proyectos de Locat Paz que pueden ser 50.000 millones de pesos. Pero el problema está en el Sistema General de Participaciones y aprovechamos que están acá congresistas, que se presentó la reforma. Nosotros asumimos el PAE, los departamentos, entre otras cosas, y no por quejarme, sino porque estoy buscando la explicación, y esto no es de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Santander es el departamento que menos recibe plata para el PAE, el 18%. Hay otros departamentos que reciben el 40-50% de lo del PAE. Hay una desigualdad. Pero esto para decirle lo siguiente, yo pago el PAE con regalías. O sea, todo eso que les dije regalías, se me dan 150.000 millones de pesos para el PAE. Y usted lo tiene que hacer. Eso es una locura cuando arrancan allá que se va a vencer el PAE, que busque la plata, que dónde la saco. ¿Por qué? Porque no se puede dejar los niños un día sin PAE porque es un derecho fundamental y es un problema gravísimo para un gobernador. Entonces sí o sí toca coger esos 150.000 millones de regalías y meterlos al PAE. Lo hacemos con todo el gusto del mundo. Transporte escolar. Yo le mando les doblé lo que le mandaba Didier bueno, también por la inflación y todo eso, a los alcaldes de 14 a 28, depende de los municipios. Y un municipio gasta 400 millones en transporte escolar. Eso no, hay municipios que le dicen, no, yo se lo devuelvo, yo le devuelvo, no me lo dé, porque entonces me comprometo y entonces son dos cosas que tienen que arreglarse con el Sistema General de Participaciones. Si nosotros logramos que el gobierno nacional asuma el PAE, que entre otras cosas el presidente ha dicho muy orgulloso que va a llegar al 100% del PAE. En Santander estamos en el 100% de cubrimiento del PAE, pero el 80% lo pagamos nosotros. Si el gobierno nacional asume eso, nos daría a nosotros un respiro para con esas regalías hacer más obras en el departamento de Santander. Y quiero llamar la atención ya para terminar sobre un punto importante que pueden aprovechar los empresarios acá para desarrollar sus regiones, que son las obras por impuestos. En Santander solo tenemos 10 municipios en obras por impuestos, está creo que Charta, Matanza, Suratá, Río Negro, Playón y otros de la provincia de Vélez. Ahí es una gran oportunidad para que las empresas del impuesto de renta lo inviertan allá en la región donde ellos quieren ganarse a la comunidad y también mejorar el desempeño de su empresa. Entonces, esa figura de obras por impuestos, y ahí, senadora, podríamos mirar la probabilidad de ampliar SOMAC, porque hay municipios en García Rovira que tuvieron toda la violencia del mundo y no quedaron en SOMAC. Barranca no quedó en SOMAC, Cimitarra no quedó en SOMAC. Son municipios que tuvieron una ola de violencia, muertos, víctimas, todo, y no quedaron en SOMAC. Y eso se podría arreglar con una ley de la República. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Y antes de irnos, en realidad creo que hemos logrado cumplir el objetivo de hacer una reflexión sobre el poder de lo regional y los retos a futuro. Como Didier me conoce, me gusta siempre cerrar el panel honrando el medio impreso en que trabajo con un titular. Entonces vamos mañana a titular algo relacionado con el principal reto en cada uno de sus departamentos y en la federación. Y quiero que no hagan una editorial, es un titular, porque a veces cuando hago esta pregunta, la otra me pasaba en el Congreso de FENAVI y se me iban alargando, entonces es un simple titular. Didier, el gran reto del sector, mirándolo desde la Federación Nacional de Departamentos. No necesariamente el gran reto del sector es la conversación, la concertación con los territorios. Eso Buen ya titular, pasó ahí. titular, muy bien. Doctor Erasmo Zuleta. Un titular del gran reto en el departamento de Córdoba de este sector. Un titular de prensa mañana en el Meridiano. Mañana sale en el Meridiano un titular. ¿Cuál es tu titular de gran reto del sector minero? ¿Cuál es el titular tuyo? El gran reto del sector minero en este momento, en tu departamento. Entender que es un gran aliado, pero que al mismo tiempo esa riqueza, pues me perdona, pero ahí saca el título. Editorializaste, muy bien. Entender que esa riqueza que tienen los territorios mineros, energéticos, realmente es una riqueza, sí, pero que debe trasladarse a la gente. No puedes seguir pensándose en departamentos ricos en temas mineros y energéticos si realmente no se vuelve en una oportunidad para la gente. Y este es el caso del departamento de Córdoba. Minería, sí, pero que realmente sea riqueza para los territorios. Muy bien. Si ven lo difícil que es titular, mi general. Bueno, el gran reto de la minería en Santander es cómo llegarle a toda esa población que le han metido un discurso permanente de que la minería es mala, cómo llegarle a esa población para que entienda que se puede hacer minería sostenible, se pueden utilizar nuevas tecnologías y se puede desarrollar la minería para buscar recursos y el bienestar de los santandereanos. Y el titular sería sí a la protección del medio ambiente en armonía con el bienestar del ser humano. Ese sería un titular que yo le pondría. Parece que me lo llevo para sala de redacción. Didier, muchas gracias, querido Erasmo, muchas gracias, mi general, muchas gracias y feliz almuerzo.